One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy, dentro de Hablemos de Sexualidad con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, tenemos la suerte de estar entrevistando a Adrián Chico, psicólogo, sexólogo, experto en terapia de pareja y, además, especializado también en trabajo con el colectivo LGTB. Hola, Adrián, muchas gracias por venir. Hola, muy buenas, Julio. Gracias a ti por invitarme. No eres el primer psicólogo especialista, tanto en el colectivo como en terapia de pareja, que ha venido a Hablemos de Sexualidad. Ya tuvimos a Emer Psicosex hablando de no monogamias y de terapia sexual y de trabajo con sexualidad con personas no normativas, o por lo menos no desde la heteronormatividad. Pero hoy queríamos hablar contigo de un tema un poco más específico, ¿no? Como es la homofobia interiorizada. Entonces, quizá la primera pregunta, que es un término que quizá no toda la gente conoce, es ¿qué es la homofobia interiorizada? Bueno, la homofobia interiorizada al final es que es un término que es un poco abstracto, ¿no? Entonces es complicado cuando te preguntas qué es exactamente. Pero yo empezaría primero por entender la palabra homofobia, que básicamente es el rechazo, la discriminación o el odio, incluso en algunas ocasiones hacia las personas por su orientación sexual. Si tú coges esto y lo aplicas a una persona que lo lleva por dentro, pero siendo a la vez parte del colectivo LGTB, puedes llegar a entender el conflicto que esto supone. Es decir, si tú das un sentimiento negativo, estereotipos, prejuicios y acciones discriminatorias hacia las personas de un colectivo, pero tú de repente, sin elección alguna, te das cuenta de que formas parte de ese colectivo, es ahí cuando dices, ostras, estoy en un conflicto con mi yo absolutamente de dimensiones oceánicas, porque yo quién soy, no, odio lo que yo soy, pero a la vez no puedo cambiarlo, ¿no? Y esto es básicamente la homofobia interiorizada, ese sentimiento que carga a la persona LGTB contra sí misma, un poco. Esa crisis y procesos identificativos, ¿no? De ese proceso de identificación con un colectivo y con una comunidad, y a la vez el rechazo, pues no sé si a toda o a parte de la misma. Ahí está el debate, ¿no? En si es toda o parte, que normalmente es más bien parte y el rechazar parte también ayuda a ciertas personas como a sentirse un poco mejor con quienes son. Claro, quizá el ejemplo que más rápido se nos pueda venir a esto es el rechazo de cierta parte del colectivo gay a la pluma Sí, o al orgullo. o al orgullo como concepto, ¿no? Efectivamente, porque al final, luego hablaremos de esto, ¿no? Cuando hablemos un poco más sobre los factores, pero sí que es importante que para muchas personas cuando se están empezando a identificar y a conocer a sí mismas, ven ciertas personas de ese colectivo de las que luchan locamente por diferenciarse porque no se quieren ver así, ¿no? Entonces, en esa lucha por diferenciarse y en esa necesidad de mantenerse normales, a pesar de, que se me entienda con esto, ¿no? A pesar de dentro de la homofobia interiorizada que ellos conllevan, entonces que ellos llevan por dentro. Entonces, al final, cuando tú estás intentando superar esa homofobia interiorizada, pero al mismo tiempo estás intentando aceptarte, una manera muy sencilla de hacerlo muchas veces, o la fácil, o la primera que les nace, ¿no? Pues es rechazar a las personas que más destacan en ese colectivo como, o que más se identifican con los estereotipos o los prejuicios que se suele tener. Porque así, pues, sientes que tú, sí, soy gay, pero no tan gay, ¿no? Entonces, es una forma fácil bueno, de diferenciarse. Lo has mencionado antes, ¿no? Quizá la pregunta sería, por supuesto, cómo la homofobia interiorizada o todos estos procesos al final entiendo que son principalmente aprendidos, ¿no? Es decir, de presiones sociales, de presiones culturales, del aprendizaje social y vicario que tenemos, y quizá la pregunta que tenemos es, bueno, no tanto de dónde proviene, pero sí ponerle un poco nombre, sino también, oye, qué factores has visto tú que están más relacionados con esos procesos.
Claro, al final la homofobia interiorizada viene, y aquí es que no hay discusiones, únicamente de haber interiorizado, bueno, cuidado que la homofobia interiorizada en muchos países también se llama internalizada y es precisamente por esto, ¿no? Por la internalización de ciertos valores o normas homófobas que hay prevalentes en la sociedad, en tu entorno familiar, en la religión. Al final no nos damos ni cuenta, pero son miles y miles y miles de micro experiencias que vivimos a lo mejor sin darnos ni cuenta de que eso está generando homofobia en nosotros, pero lo está generando, como puede ser, por ejemplo, una cosa muy típica que escucho con muchos pacientes, de cuando salía Jorge Javier Vázquez en la tele, mi padre decía, mira ese maricón. Y ese tipo de expresiones que al principio dices, que puedes llegar a decir, bueno, es que es algo social, ¿no? De los hombres de antes, del machismo, de la homofobia antigua que se suele justificar. Al final eso lo que hace es que el niño que no entiende exactamente lo que está pasando, sí que comprende que esa palabra es algo malo, que es algo que a su padre no le gusta, que es algo negativo. Cuando Es ese algo a niño rechazar. Efectivamente. Y cuando ese niño va y busca qué significa ser maricón, pues que te gustan los hombres simplemente, y dice, ostras, pues que a mí a lo mejor cuando ya se empieza a dar cuenta, dices que a mí también me gustan los hombres, pero es que yo no soy como ese de la tele, yo no me parezco a él. Entonces, a lo mejor yo estoy confundido, ¿no? Y ahí empieza todo ese todo ese proceso de, no, 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 yo no soy así, yo tengo que luchar, yo me puedo recuperar, y todo este proceso tan complejo en el que hoy no nos vamos a meter, pero son pequeñas experiencias como esta, desde un chiste de, pues va un no sé qué, un maricón y un no sé cuántos, y al final tú ya dices, ya estás haciendo humor también de esto. Eso es algo que la gente se ríe de las personas homosexuales. Entonces, desde muy pequeño, con miles de experiencias, ya sea porque se está metiendo con tu compañero, ya sea porque se juega un juego de el que se mueva es gay, ¿no? Estos juegos que juegan los niños, que son muy comunes, que lo leí ayer en una noticia. Y dices, es que estas pequeñas cosas que a lo mejor muchas veces no se hacen ni con la mayor, ni con intencionalidad, ni con conciencia, desde luego, porque si los padres supieran lo que van a querer en sus hijos, yo sé que muchos no lo harían, van generando en ti una idea o un concepto, una sensación de que ser homosexual es algo negativo, es algo que está mal, es algo que hay que rechazar y que hay que evitar de todas las maneras posibles, porque el hecho de aceptarlo y sobre todo el hecho de hacerlo público va a generar un rechazo en las personas que más te quieren. Y yo creo que nadie, como todos los psicólogos sabemos, es necesario, ¿no? Sentirte integrado en tu entorno y querido y Mm. protegido en tu entorno. Nadie quiere ser Ese rechazado. rechazo. Entonces Claro. ahí es muy complicado, bueno, pues ya sea de la religión, de la familia o de la falta de representación positiva, también contestando a tu pregunta. Em, la falta de representación positiva, el hecho de, por ejemplo, nunca que todas las películas hasta hace 10 años fueran Disney y absolutamente todas las películas románticas fueran de parejas heterosexuales, hacía que faltasen referentes y había muchas personas con 20 años que jamás habían visto una relación heterosexual, homosexual sana y saludable en la que sentirse identificados y cómo es la única manera en la que habían descubierto las relaciones homosexuales, por desgracia, con el porno en muchas ocasiones. Y como lo habían descubierto de una manera exclusivamente física, pues al final sentían que la parte homosexual era algo mucho más sucio, mucho más físico, mucho más impulsivo, mucho más animal, y que en cambio ellos, a pesar de que sentían atracción hacia los hombres, y esto lo he visto mil veces en terapia, yo es que sí, sí, me siento atraído hacia los hombres, pero yo con quien realmente quiero casarme y tener hijos y me veo es con una mujer, con un hombre no me veo dándome besitos y yendo por la calle, claro, porque es que no has tenido ninguna representación positiva de todo esto. Y Ujú. luego dos factores más que a mí me parece importante destacar, bueno, quitando las leyes y el estigma estructural que por supuesto está ahí en muchos países, pero también las experiencias traumáticas, que Ujú. pueden ser de dos tipos, ya sea, primero, las que tú vives, que yo siempre distingo un poco, aunque esto cogido con pinzas, por supuesto, hay muchos más grises, pero entre los homosexuales que desde pequeños han desarrollado lo que son comportamientos más estereotípicos, como se puede decir, que tenían más pluma cuando eran un niño pequeño y que por desgracia eso han hecho que sufran discriminación desde el día uno, ¿no? De que los niños les insultaban en el colegio, de que sus padres les intentaban corregir ciertos comportamientos, niños que desde pequeños han podido mostrar comportamientos que ya te digo, no tiene por qué significar que eres gay por hacerlos, pero se asocian a eso y eres objeto de burla. Los niños que Ujú. han crecido con esto tienen el trauma de haber vivido esto desde dentro y pueden desarrollar, y en mi perspectiva, por lo que yo he visto, no desarrollan una homofobia interiorizada tan grande porque al final tienen que vivirlo desde pequeños y lo acaban superando, acaban aceptando quiénes son y acaban defendiéndose y acaban llevándolo un poco mejor. Pero luego hay un segundo tipo, que son los homosexuales que han vivido toda su vida protegidos, en el sentido de que a lo mejor no tenían unos gustos o unos comportamientos que eran menos normativos, entonces desde siempre han estado integrados. Heterobasing, ¿no? Claro, jugaban al fútbol, estaban con sus compañeros, se llevaban súper bien. Entonces, al final, no han sufrido eso. Pero esos homosexuales, muchas veces, a pesar de que no han tenido ese trauma
o no han sufrido bullying o no han sufrido esa discriminación son los que más homofobia interiorizada tienen. Y dices, ¿por qué? Pues si no lo has sufrido, bueno, pues por el aprendizaje de haber visto a otras personas de tu entorno a las que machacaban delante de ti. Porque tú has visto que al homosexual de tu clase le pegaban, le gritaban, le insultaban, entonces tú has aprendido, ostras, ahora que yo me estoy empezando a sentir así, porque encima estos chicos se lo suelen plantear más tarde, porque efectivamente cuando te señalan desde pequeño, te lo planteas antes, cuando se dan cuenta dicen, jope, es que yo ahora mismo no puedo aceptar que esto es así, porque como acepte que esto es así, me van a tratar y voy a asumir el rol que ha asumido toda la vida el gay de mi clase que yo he visto. Entonces, se quieren diferenciar muchísimo, como hablábamos antes, de no, pero yo soy gay, pero yo no soy así, pero yo odio el orgullo, pero yo... Y ahí son esos dos tipos de... Y luego ya por De último, procesos. en los prejuicios y los estereotipos, ¿no? Pues al final si asocias la ser homosexual con las drogas o la promiscuidad o todas estas cosas, pues efectivamente dices, ser homosexual es algo horrible porque todos los homosexuales son unos promiscuos, porque todos los homosexuales se drogan, porque todos los homosexuales son unos... Y al final eso hace que la persona, creyéndose esos estereotipos, quiera luchar con todas sus fuerzas por no aceptar que se es homosexual de otra forma, por supuesto, pero no quieren aceptar esto, ¿no? Y al final no quieren aceptar que son estereotipos y ya está. Y que no es... Estamos hablando mucho de la homofobia interiorizada en hombres gays o en hombres bisexuales, entiendo. También se da en el colectivo de mujeres lesbianas o de mujeres bisexuales. Totalmente, o sea, creo que hay un hecho, ¿no? Que es el de la masculinidad frágil o tóxica, o como lo queramos llamar, que coloquialmente, pero que los hombres es más como algo más fuerte, ¿no? Que los hombres tienen que ser más machos, más masculinos y se sufre más discriminación en este sentido. Las mujeres bisexuales están mucho menos estigmatizadas, pero también tienen sufren otros tipos de ataques por parte de los hombres, ¿no? Como tú estás confundida, tú lo que necesitas es un hombre, y esa sexualización también que sufren, pero Ujú. aún así, yo por mi experiencia también he visto que en las mujeres esto de la masculinidad también es algo importante, ¿no? Las mujeres masculinas se diferencian mucho de las femeninas también, y hay El muchas mujeres. estereotipo Batch, ¿no? Claro, esos estereotipos también están muy, muy, muy visibles en el colectivo lésbico y al final es algo que también genera problemas de la misma manera. Es verdad que yo estoy más especializado en hombres, aunque también he tratado con parejas de mujeres lesbianas, pero es verdad que yo lo veo muy, muy, muy similar a la hora de vivirlo por dentro. Lo que pasa es que es verdad que las mujeres bisexuales tienen una vida, por mi experiencia, en la que se pueden integrar de una manera mucho más saludable. En cambio, un hombre, o sea, una mujer puede ser bisexual y el hombre no va a rechazarla por ello, no va a decirle, pues ya te gustan las mujeres solamente, ¿no? Al revés, es como, bueno, solo ha sido una etapa, pero tú quieres un hombre. En cambio, un hombre que es bisexual le va a sufrir todo esto de, no, tú lo que eres es gay, no lo asumes, a ti no te gustan las mujeres, ¿estás seguro de que te gusto yo? Solo dices que eres bisexual por sufren un montón de cuestiones, les cuestionan constantemente. De hecho, ahora he tenido una pareja heterosexual hace poco y efectivamente el hombre era bisexual y era todo el rato tener que demostrar y demostrar y demostrar, si hoy no me apetece tener sexo, eso es porque estás pensando en un hombre. Eso es como todo el rato un cuestionamiento de su sexualidad y es duro, efectivamente. Mm. Es decir, la homofobia interiorizada no solo es colectivo hombres gays, ¿no? Esto No, es genérico. dentro de todo el colectivo. Es fácil que nos imaginemos como ese conflicto entre la identificación dentro del grupo social y la identificación de una parte de mi vida, como es la sexualidad y el erotismo, con conceptos negativos genera sufrimiento y malestar psicológico, ¿no? Pero en tu experiencia, un poco más específico, ¿cómo afecta esto a la salud mental y sobre todo qué pueden hacer para intentar superarla o manejarla mejor? Superarla no sé si es una palabra que me guste. Sí, bueno, no sé si yo de hecho creo que nunca se supera del todo cuando lo tienes tan arraigado, pero sí que puedes tener estrategias para gestionarla y que no sea visible y por lo menos paliarlo dentro de lo que cabe, como llevar una vida normal, ¿no? Ujú. En la que tú sientes que vives para ti, que eso es lo que yo siempre les digo, que tú quieres vivir para ti o quieres vivir para los demás, ¿no? Una Cuando vida vives, satisfactoria, ¿no? efectivamente, vivir para lo que tú quieres hacer y como con libertad, como la misma libertad que tendría tu hermana heterosexual, la misma que tú te mereces, ¿no? Yo creo que hay signos y comportamientos efectivamente que se repiten. Me- em, Cuando ves a una persona que lleva toda su vida oculta y que lleva toda su vida con esa homofobia interiorizada y que le ha costado mucho, por supuesto, está la depresión y la ansiedad. O sea, al final, a largo plazo, yo he visto a muchas personas de 40, 45 que todavía nunca han hablado del tema y sí que suelen desarrollar
ese tipo de sintomatología. Sí, sí. Y depresiva, ansiosa y es una insatisfacción vital, un sentimiento de vacío, una sensación de no he hecho lo que estaba destinado a hacer con mi vida, ¿no? No, me he fracasado en la vida, no tengo una familia, no tengo hijos, no tengo por qué. Ahí vamos a los siguientes efectos que tiene todo esto de la homofobia interiorizada, que uno de ellos es la dificultad para generar una relación vincular sana y satisfactoria, ¿no? Porque si tú no te aceptas a ti mismo, no integras lo primero a la pareja que sea, no la vas a integrar en tu entorno. Y si tu pareja no conoce a tus amigos, no conoce a tu familia, no conoce el resto de tu vida, la tienes compartimentada, esto a largo plazo va a ser destructivo porque la persona no te conoce del todo, porque tú también eres quien eres con tu entorno más querido. Y si no pueden verlo, ¿cómo vas cómo van a conocerte plenamente? Entonces, Viceversa, ¿no? Es decir, si tu entorno más cercano no conoce a tu pareja, ni tu vínculo, ni tu malestar que puedes tener o el apoyo que necesites para ese tipo de vinculación, y la mentira crónica, que es otro al final se acostumbran a mentir de forma patológica ya. O sea, es como una mentira constante de, ¿dónde has estado este fin de semana? Ha estado de viaje con su novio en Alicante, pero pues he estado trabajando. Ya es automático, ya es constantemente mentir porque no le puedes contar a tu... Si tu familia o tus amigos son una de las partes más importantes de tu vida y la otra es tu pareja, ponle, no puedes contarle a una de las partes más importantes cómo estás de feliz con la otra. Y eso supone que, lo primero, no sientes que tu familia y tus amigos te conozcan. Lo segundo, te sientes distanciado de ellos. Lo tercero, te sientes solo y ahí viene el sentimiento de vacío, ¿no? Entonces, eso, otra cosa más. También el deseo de encajar con las normas heterosexuales lo veo muy a menudo. Es que a mí me han dicho muchos chicos, si es que yo juego al fútbol o hago esto, pero a mí en el fondo no me gusta. Pero lo he hecho toda mi vida porque sentía que si dejaba de hacerlo, pues o es que yo no quiero ir a un concierto de Lady Gaga, pero a ti te gusta Lady Gaga. Pues no lo sé, pero sé que es algo muy gay y que no quiero asociarme a esto. No se descubren a sí mismos del todo. Que en muchos casos puedes ser homosexual y encantarte el fútbol y no gustarte Lady Gaga. Nadie está discutiendo eso, pero muchas veces sí que veo como que hay una barrera ya de base de. A mí no me gusta ir de compras, ¿no? ¿Alguna vez has ido de compras? No quiero ir de compras, ¿no? Porque está asociado con el ser homosexual y es como. No me planteo mis gustos reales ni me conozco a mí mismo, que es un proceso que yo vivo en terapia y me encanta cuando una persona se conoce verdaderamente a sí misma y dice, ahora por fin estoy haciendo lo que verdaderamente, estoy comprobando lo que verdaderamente me gusta, sea lo que sea, ¿no? Porque antes no me lo podía plantear por miedo todo el rato a si hago esto es un estereotipo gay, si no lo hago voy a ser más esa lucha constante de estar todo el rato en tu cabeza, analizando cada digiriendo. movimiento que haces, cada pluma dicho mal y pronto, cada movimiento con pluma que puedo hacer considerado por la sociedad con pluma y tengo que estar controlando si me cruzo las piernas, si las pongo de una manera, es un análisis absoluto y esto nos lleva a la ansiedad minoritaria, ¿no? Que se habla en este colectivo, que es al final, como hemos tenido que vivir alerta se vive en alerta desde tan jóvenes, al final el cerebro se acostumbra a ese nivel de alerta. Y cuando llevas muchos años en ese nivel de alerta, el cerebro se queda ahí, ¿no? Y vives como en una especie de ansiedad constante y te olvidas de lo que era un estado normal porque llevas tantos años en un nivel de alerta y de análisis y de rumiación y de mentira y de tengo que decir esto pero no puedo contar esto, pero en el trabajo están hablando de sus parejas y yo no puedo contar porque no saben que yo tengo una pareja que es un hombre o siendo mujer una mujer y dices, todo el día así es agotador y esto pues efectivamente genera mucha ansiedad. Y bueno, la última ¿Mm? aparte de los pensamientos autodestructivos, que se da por hecho, ¿no? Con todo esto es normal, pues el hecho del abuso de sustancias y el sexo El chemsex. descontrolado. Y el chemsex, por supuesto, que esto es un problema de salud pública ahora, pero al final todo esto tiene una explicación, ¿no? Es el hecho de que tú tienes ese nivel de ansiedad tan grande y no te has aprendido a regular. Y tienes que buscar una vía de escape, ¿no? Y muchas veces el sexo es una de las vías de escape más sencillas para mitigar ese dolor. Y el abuso de sustancias, igual lo que quiere la persona es no sentir, porque tiene todo ese nivel de sufrimiento, que es normal, es que ¿quién puede vivir con eso todo el día? Entonces, al final, necesitas desconectar de todo eso si no te ayudan y si no recibes la ayuda que necesitas, pues acabas yendo hacia esos comportamientos que son estereotípicos, pero no es porque el hecho de ser homosexual te lleve a esos comportamientos, es la sociedad envenenada lo que hace que la persona al final acabe desarrollando ese tipo de comportamientos y no es su culpa y eso es lo que hay que quitar, ¿no? Y luego, contestando a la pregunta de cómo pueden hacer para luchar Mm. o manejarla mejor, lo primero es reconocer el problema, reconocer que hay algo que hay que mejorar porque muchas personas no lo reconocen, no es que yo estoy bien así, es que yo no tengo que hacer nada para al respecto, ¿no? Y reconocer que esto es algo, hacérselo ver, ¿no? También si puedes.
su pareja muchas veces es la que lo hace. No es que no puedo seguir contigo así si cada vez que te doy un beso en público me quitas la cara. Y al final muchos vienen por su pareja, pero otros muchos vienen por insatisfacción, de vacío, de muchas veces no tienen identificado que esto es la homofobia Mm. interiorizada que ha causado todo esto. Luego también la terapia, por supuesto. Y la terapia te proporciona un espacio seguro para hablar probablemente por primera vez con alguien a quien no tienes miedo de que te juzgue o te rechace otra parte de su vida, porque no es nadie, ¿no? No es alguien cercano a ti, entonces no te da ese miedo y puedes por primera vez hablar. Trabajar, por supuesto, en la educación, leer, aprender, desmitificar todas estas cosas, que ahí viene un poco en terapia la reestructuración cognitiva. Mm. Para mí, de las cosas más importantes son la conexión con los iguales, rodearte de personas que hayan pasado por el mismo proceso que tú y lo lleven bien y se quieran a sí mismos y te puedan ayudar, y la autocompasión. La autocompasión no vista como sentir pena por mí mismo, sino vista como el hecho de Claro. entender que he sido víctima de algo y que yo no me merecía pasar por eso y que esos pensamientos que estoy teniendo no son justos, y aprender a quererme de una manera más bonita y más sana. Eso es necesario. Ser un poco más indulgente con uno mismo. Mm. También porque ese es un ciclo que se retroalimenta, ¿no? Que decir, al final, si yo respondo a todos los gestos que hago desde la amenaza, lo percibiré más como una amenaza. Efectivamente. Y cuanto más lo percibo como una amenaza, más responderé a eso como una amenaza. Y voy con una defensa por mi vida, dejando no entrar a nadie, ni mi propia familia me conoce, y al final pues llega un punto en el que estoy solo, y lo peor de todo es que yo me creo que estoy solo precisamente por culpa de ser homosexual, cuando es la manera en la que lo he afrontado lo que me ha llevado aquí, no el hecho de ser homosexual. Y eso es un problema también muy común, el hecho de no diferenciar entre por qué estoy así, ¿no? Y creer que no, es que si ojalá pudiera, ojalá daría lo que fuera, me han dicho muchas personas, por poder darle a un botón y poder ser normal, y poder ser heterosexual. Y es como, es que no te das cuenta de que realmente no cambiaría absolutamente nada. Solo es la manera en la que tú estás Correcto. dándolo, más que el hecho de, bueno, por supuesto hay una parte de la sociedad, ¿no? Pero llegados a cierto punto, y la sociedad es como la española, donde ya puedes tener una vida normal. Porque, por supuesto, si estamos hablando de países en los que eres sacrificado o brutalmente o condenado a muerte, pues no podemos decir que no haya ninguna diferencia, claro que la hay, pero los países privilegiados, pues la mayor diferencia en ciudades, sobre todo como Madrid, la creas tú, ¿no? Entonces, y el entorno con el que te decides rodear. Y esto no quiere decir, ni mucho menos, atribuir la responsabilidad a la persona en todos los aspectos, pero sí quiere decir que la persona tiene un papel activo, que es diferente, ¿eh? No culpamos a la víctima, pero sí le ofrecemos la posibilidad de tener un papel activo de... Tú puedes hacer porque tu situación mejore. Y eso no quiere decir que la sociedad no sea perfecta y que tú seas el problema, nunca jamás. Pero sí que quiere decir que tú también puedes hacer algo, que no te queda resignarte y decir, y ojalá cambiar, ojalá cambiar, ojalá cambiar, porque no vas a cambiar. Sí, entender la diferencia entre los problemas que puede tener, los problemas, los conflictos que puede generar una orientación sexual y los problemas que puede generar cómo yo me relaciono con mi orientación sexual. Efectivamente, totalmente. Hablabas del papel importante y valioso que tienen las comunidades, pero precisamente quizá uno de los puntos es que estas personas o no tienen comunidades o se rodean de una comunidad muy específica que rechaza también un poco lo mismo que ellos, es decir, una parte del colectivo que se identifica de una forma muy específica y que de hecho es como, bueno, yo no soy parte del colectivo, soy gay, pero no soy parte del colectivo, yo soy... Es que aquí yo soy muy específico con esto, con mis pacientes, pero creo que precisamente si estamos hablando todo el rato y defendiendo que la homosexualidad es tan variada como la heterosexualidad, porque lo es. Entonces no Mm. es como que todos los homosexuales se puedan meter en un mismo saco. Eso sería creer en los estereotipos que estamos tanto intentando desmitificar y luchando en la homofobia interiorizada. Al final, un heterosexual puede amar una cosa y el otro otra y ser completamente opuestos, ¿no? Pues el homosexual igual. Y no basta con que muchas veces la gente se cree que, no, pues como soy gay me voy a buscar un grupo de gays, o como soy lesbiana me voy a buscar un grupo de lesbianas y ya voy a estar a gusto y voy a estar feliz. No, tienes que buscar un grupo. Si quieres buscar un grupo de iguales, es decir, que sean homosexuales igual que tú o bisexuales, también tendrás que buscar un grupo que encaje contigo en otras cosas, porque eso no es Mm. suficiente punto de unión. A lo mejor al principio, durante el primer año, sí, porque estabas deseando encontrarte con gente como tú, pero a largo plazo vas a encontrar, y lo veo mucho, la diferencia, te empiezas a sentir diferente. Yo no encajo en este grupo, a mí no me gusta imitar a esta chica de, yo que sé, de la farándula, como lo hacen ellos por la calle, que me decía un chico el otro día, yo no me sentía identificado, decía, ¿qué estaban haciendo? Pero claro, luego tampoco me sentía identificado en el otro lado, me decía, ¿yo quién soy? ¿Qué tipo de gay soy? Decía. Es que al final tienes que encontrar a gente, gay o no, gay, heterosexual, me da igual, gente que encaje con tus gustos y tu forma de ser, y eso es lo más importante. Un grupo de iguales no basta, es un grupo de iguales
¿A qué nos referimos con iguales? ¿No? No es solo ser homosexuales, que tengan tus gustos y que te entiendas y que haya una conexión con ellos. Eso es súper importante para poder sentirte identificado y para poder sentir que con quien estás es a un lugar hacia también el que quieres evolucionar, porque efectivamente vas a coger cosas de tu grupo, inevitablemente, ¿no? Psicología de los grupos, vamos a acabar pareciéndonos al grupo en algún aspecto. Y si no admiras a tu grupo o no sientes que haya nada que te gustaría coger, pues es muy complicado, porque vas a estar en un grupo en el que dices, es que yo no quiero ser así, es que yo no soy así, es que esto no va conmigo. Y eso puede ser incluso más destructivo, porque al final te lleva a un comportamiento de huida y de rechazo, de no, 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 lo he intentado y esto es horrible. Yo no soy así. Y ahora todavía odio más, ¿no? El mundo gay. Es como, cuidado, cuidado, cuidado. No nos metamos tampoco de cabeza en un lugar en el que a lo mejor no vamos a encajar y no tendrá nada que ver con ser gay o no, tiene que ver con los gustos. Por los gustos de cada uno. Claro. Efectivamente. Adrián, muchísimas gracias de verdad por toda esta conversación, porque está siendo, creo que, muy formadora para todo el mundo y muy interesante. Vamos a irla terminando. Sí, nos gustaría plantear un par de cosas. La primera es que nos recomendases si crees que hay algún recurso, libro, grupo de apoyo, web, podcast, el que sea, para la gente que pueda estar interesada en esta temática. Y sobre todo también siempre al final de los programas dejamos unos minutos para que si hay algo que nos hemos dejado, al final tú eres el experto, que nos hemos dejado en el tintero y que no hemos sacado, o para que tú des el mensaje con el que te gustaría cerrar este programa, pues este espacio es tuyo. Vale, antes de pasar justo a las recomendaciones, hay una cosa para todos los psicólogos que estén escuchando esto que se preguntarán, ¿y cómo trabajamos esto, no? Muy rápidamente, en enfoques o técnicas que podemos utilizar en terapia, por supuesto, la terapia cognitivo-conductual. Hay que hacer un esfuerzo por ir reconstruyendo todos esos pensamientos, Ujú, desmitificando ciertas cosas, luchando contra los estereotipos y mucha reestructuración cognitiva para que la persona poco a poco vaya entendiendo que todo lo que lleva pensando toda la vida, sobre todo de dónde proviene eso que piensa, por qué no es así y generarle mucho debate hasta que esté un poco en paz, ¿no? Con esas ideas. ujú, También la terapia afirmativa LGTB, que si se pueden formar es maravilloso para crear un espacio de validación y apoyo, ¿no? Al final necesitan sentir por primera vez en su vida un apego seguro y un lugar en el que no son juzgados. Y eso es súper importante, enfocarse todo el rato en la validación y en el refuerzo positivo y en decir cosas bonitas, que muchas veces la autoestima de estas personas está muy deteriorada. Trabajar la compensación, que muchas personas, como sienten que ya tienen una mancha en su expediente con su familia o ujú, con el mundo, intentan ser los mejores estudiantes, los mejores en su trabajo y mucha autoexigencia, como intentando compensar, ¿no? Ya que soy homosexual, por lo menos mi padre se va a sentir orgulloso porque soy el mejor de mi carrera, ¿no? Eso también, trabajar un poco la autoexigencia es súper importante. Y por último, el mindfulness para la autoconciencia y la aceptación del presente y la aceptación de la persona. Y el MDR es muy útil para el reprocesamiento de los traumas de las personas que en la infancia sufrieron abusos, bullying o ujú, este tipo de experiencias. Entonces, bueno, solo así por dar unas pinceladas, por ahí iría un poco enfocada la terapia. Y luego, contestando ya a tu pregunta, ujú, eh, hay un libro que se llama Quiérete mucho, maricón, de Gabriel J. Martín, que es un psicólogo especializado en el mundo LGTB, que a mí me parece, es como una Biblia, ¿no? Tiene todo lo que se necesita para poder entender el mundo gay y es muy útil, ¿no? Y yo también estoy escribiendo algo en el momento, ujú, que ya saldrá, pero hay muy pocos libros al respecto. También hay otro que se llama The Velvet Rage, que va como un poco sobre ponerse a crecer con el estigma de ser gay, ¿no? En un mundo heterosexual. Y otro que se llama Straight Jacket o chaqueta heterosexual, ¿no? Que va sobre superar un poco la vergüenza es muy bueno, la verdad, porque va sobre superar un poco la vergüenza que siente la persona por dentro, o sea, exactamente la homofobia interiorizada, ¿no? Por ser homosexual y cómo ir superando poco a poco, te da técnicas, herramientas. Luego también hay una web que se llama It Gets Better, que ayuda mucho a creer un poco o sea, cuando las personas llegan perdidas y piensan que todo es horrible, ¿no? A generar una sensación de optimismo hacia el futuro, de todo mejora, ¿no? Una vez te aceptas y conoces gente y es un recurso bastante bueno también. Y luego organizaciones locales como Kogan, por ejemplo, yo trabajé en su día ahí como voluntario, que en España, o algunas de este tipo, que ofrecen grupos de apoyo en las que la gente puede ir y quedar con gente que, como yo digo, siempre cuidado con esto, porque puede ser que tú vayas y te encuentres con una realidad que no se parece nada a tus gustos y a tu estilo, y a lo mejor no ujú. te sientes a gusto, pero bueno, de primeras, para tener un primer contacto y meterte y poder ir conociendo gente desde allí,
estas asociaciones pues están muy bien. Y, y nada, yo poco más. Creo que las redes sociales, bueno, sí, creo que es una cosa muy importante en esto. Las redes sociales es una de las cosas que más, y las aplicaciones de citas, es una de las cosas que más ayudan al colectivo porque muchas veces en su entorno de 60 personas a lo mejor no hay nadie como ellos o hay una sola persona. Y gracias a la tecnología se pueden permitir, tanto que se le critica a la tecnología para muchas cosas, para esto en concreto es como la mayoría de mis pacientes han conocido sus parejas, han conocido sus amistades, han conocido sus grupos. Y es una de las mayores ventajas que pueden tener para el colectivo y al final pues utilizar esto para encontrar gente similar a ti también es bueno, algo muy positivo y que se le debe incitar a la persona. Siempre con responsabilidad, por supuesto, que hay algunas aplicaciones que pueden resultar adictivas, pero sí. Pues muchas gracias, Adrián. Creo que ha sido uno de los mejores programas que tenemos y sobre todo los más instructivos de conceptos que quizá la gente o los psicólogos mínimamente no se han planteado mucho. Así que muchas gracias por venir y por participar. Gracias a vosotros, me ha encantado hablar de esto. Es muy Y, y muchas gracias a todos los que nos escucháis. Nos escuchamos en el próximo programa de Sonidos de Psicología. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.